Hola y bienvenido a más un nuevo video de este canal donde estaremos viendo el día de hoy sobre los tipos de funcionalidades que pueden tener una aplicación. Bueno, ¿cuántas veces seguramente ya no te habrá pasado que quisiste empezar a modelar o quisiste empezar a desarrollar una nueva aplicación y no tenía la más mínima idea de cómo estructurar las funcionalidades de tu aplicación? Es decir, cómo crear las pantallas, cómo crear los formularios, cómo empezar a organizar los campos dentro de cada formulario. Y esto muchas veces ocurre porque no tenemos esa experiencia inicial o nunca hemos desarrollado aplicaciones. Entonces, por más que muchas veces vemos diariamente, estamos viendo y estamos en contacto con varias aplicaciones al mismo tiempo, a veces no nos es fácil identificar cuando a nosotros nos llega el momento de crear una aplicación, la manera o la forma de cómo se tienen que empezar a estructurar esas aplicaciones. Entonces, lo que yo te quería comentar el día de hoy es que existe una clasificación básica que tenés que tener en cuenta y la cual te va a ayudar a que a partir de allí puedas ir dimensionando las funcionalidades o los casos de uso que va a tener tu aplicación, y eso también te va a ayudar a saber el tamaño y el alcance que va a tener tu aplicación. De tal manera que al final de este video, cuando termines de verlo y cuando termines de concluirlo y de editarlo, vas a poder darte cuenta de que es muy fácil crear aplicaciones, por lo menos pasar de esa idea a crear las funcionalidades una vez que tienes en cuenta esa estructura de organización básica, y la cual yo te recomiendo mucho, pues es una forma en la cual yo hoy en día estoy utilizando ese mismo método, esa misma organización para clasificar los casos de uso de mi aplicación. Te quiero comentar que esto no es un estándar mundialmente reconocido o no es algo de los libros, sino que nace más bien a partir de mi experiencia, y es esa experiencia la que yo te quiero transmitir. Ok, entonces yo te voy a mostrar aquí de manera práctica cómo hacer. Entonces aquí tenemos, lo primero que tenés que tener en cuenta es que cuando vas a desarrollar una aplicación y solamente tenés la idea, esa idea tenés que pasarla a tierra, tenés que pasarla al papel. Es decir, tenés que organizar y tenés que estructurar, porque existe una estructura, de una manera que a partir de allí pueda empezar el proceso de desarrollo. Es decir, a partir de allí se puedan empezar a construir las aplicaciones. Hoy vamos a hablar específicamente de las funcionalidades clave de la aplicación. Cada aplicación tiene unas funcionalidades que funcionan de cierta manera y que son levemente diferentes unas de otras. Entonces, una aplicación puede estar compuesta de varios de esos tipos, de varios de esos modelos. ¿Y cuáles son esos modelos? Seguramente muchas veces ya escuchaste hablar, voy a añadir aquí, en los tipos de funcionalidades CRUD. Ok, voy a colocar aquí CRUD. En mi país no lo llamamos tanto CRUD, pero creo que es una tendencia a nivel mundial, y que a medida que nos vamos globalizando, vamos adquiriendo también la misma terminología, pero aquí más nosotros lo conocemos con el nombre de ABM o ABMC, últimamente ABMC, que vendrían a ser las operaciones CRUD. Y para eso, y para mostrarte esto, voy a tener que utilizar un ejemplo, y el mejor ejemplo que puedo tomar es el de un ejemplo de sistema académico, ya que imagino que todo el mundo tiene conocimiento de este sistema, de un sistema académico, de cómo funciona una escuela. Pues quién más, quién menos, cuando empezamos, digamos, a entrar en el mundo de la educación, entramos en una escuela, conocemos lo que se maneja dentro de una escuela, conocemos las entidades, conocemos los manejos, conocemos los controles. Entonces a todos les va a ser fácil entender e identificar cómo funciona una escuela, un sistema académico, por ende. Entonces, un CRUD o una VM vendría a ser un tipo de funcionalidades en la aplicación que se encargan de almacenar los datos maestros del sistema. Entonces voy a colocar aquí maestros del sistema. Ok, esto no sé cómo lo puedo mover más a la izquierda. A ver.
Bueno, aquí no tengo un lugar. Quiero moverlo porque yo sé que esto ya no se va a ver. Ahí está, ok. Voy a colocarlo ahí, menos. Ahí, voy a colocarlo más arriba para que se pueda ver ahí. Ok, hasta ahí es lo que llega. Muy bien, entonces, los tipos de funcionalidades CRUD vienen a ser aquellos tipos de funcionalidades específicas que son para almacenar los datos maestros del sistema. ¿Qué vendrían a ser los datos maestros del sistema? Los datos maestros vendrían a ser como los archivos. Son aquellas informaciones que muy poco van a sufrir modificaciones a lo largo del ciclo de vida de la aplicación. Es decir, allí por ejemplo nosotros podemos tener a las entidades básicas, todas las entidades básicas. Por ejemplo, yo en una escuela voy a tener los maestros, voy a tener a los profesores, serían los datos personales de cada una de esas entidades, así como también los datos de los alumnos. Entonces yo voy a tener sus datos personales, la relación que esos alumnos tienen con su parentesco o con los padres o con los responsables de ellos. Y son informaciones como si fueran fichas que yo voy a tener que ir almacenando dentro del sistema. Y sobre esas informaciones se van a ir realizando ciertos tipos de operaciones que lo llamamos de crear, leer, actualizar y borrar. Y por eso las siglas CRUD. O sea, CRUD viene de create, read, update y delete. Crear, leer, que vendría a ser read, update, que vendría a ser actualizar, y delete, que vendría a ser borrar. La misma cosa ocurre con el ABM, sería altas, bajas, modificaciones y consulta. Entonces, las operaciones del tipo CRUD o tipo ABM son los mismos en realidad y son aquellos que sirven para almacenar los datos fijos, que van a permanecer fijos en el sistema y a los cuales a cada registro hay que identificarle a través de un código. Entonces yo voy a tener allí un registro de profesores para el caso de un sistema académico donde voy a tener un código que va a identificar a cada profesor dentro de la estructura organizacional o dentro de la estructura del sistema, y luego voy a tener los demás datos que son relevantes para el manejo del sistema. Voy a tener su nombre, voy a tener su apellido, voy a tener la dirección del profesor, qué especialidad él tiene, qué materias él puede enseñar. Son también datos específicos del maestro o del profesor. Eventualmente, por supuesto, yo voy a tener más datos. Entonces, ¿qué yo puedo hacer sobre esos datos? Como esos son datos de archivos, son datos maestros que me van a servir posteriormente para realizar los movimientos. Entonces esos datos vendrían a ser, sobre esos datos yo podría ejecutar las operaciones de crear, borrar, eliminar y consultar. Son las 4 operaciones básicas. Entonces eso vendrían a ser los tipos de datos que son para operaciones CRUD. Entonces voy a colocar aquí, son para los maestros del sistema. Otra forma como algunos sistemas lo pueden llamar es de, voy a colocar aquí, mejor. Voy a colocar también, son llamados de archivos. Ok, son informaciones. Voy a colocar aquí, voy a colocar aquí. Son informaciones que cambian poco a lo largo del tiempo. De hecho, te recomiendo cuando vas a empezar a crear tus aplicaciones, identificar dentro de la estructura de los componentes o dentro de la estructura, ya sea de la organización o del tipo de sistema que querés desarrollar, cuáles van a ser, mejor dicho, los tipos de casos de usos maestros que vas a tener dentro de tu aplicación. Entonces, en el tipo de un sistema académico podríamos tener, por ejemplo, los alumnos, los docentes o profesores, ¿ok? Las materias, los cursos, son todos datos maestros, son todos datos que se van a administrar dentro del sistema y que van a ser necesarios posteriormente para los siguientes casos de uso que van a venir. ¿Cuáles son esos siguientes casos de uso que van a venir? Son los movimientos. Entonces, otro tipo de organización que tenemos son los movimientos. ¿Ok? ¿Qué vendrían a ser los movimientos? Los movimientos vendrían a ser las transacciones u operaciones que se van a realizar diariamente en la organización en donde vos estás queriendo informatizar.
Recordemos que vos cuando vas a informatizar podés informatizar una organización, o en el caso de que vas a querer crear una startup, una empresa, entonces podés informatizar un concepto abstracto, ¿ok? No importa si va a ser una organización, o no importa si va a ser una aplicación de delivery, o si va a ser un Uber de la vida, como se dice, igual vas a tener que necesariamente tener estos tipos de funcionalidades. Porque si vas a realizar, por ejemplo, una aplicación para delivery, donde no estás entrando internamente a hacer un análisis de los datos de una empresa, igual para hacer una aplicación de delivery, ¿cuáles podrían ser, por ejemplo, los datos maestros? Podrían ser los entregadores, podrían ser los clientes, podrían ser los tipos de comidas, las comidas en sí, los restaurantes que van a estar involucrados con tu aplicación. Entonces todos ellos vendrían a ser datos maestros. Y ya en la parte de movimientos, por ejemplo, en una aplicación de sistema de delivery podría ser el pedido de la orden de compra, el pago, vendrían a ser las transacciones. Ya volviendo a nuestro sistema académico, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser los movimientos? En primer lugar, te quiero comentar que los movimientos, así conceptualmente, son las operaciones, son las transacciones que se van a ir realizando a lo largo del tiempo, ¿ok? Y son generalmente las transacciones las que identifican el tipo de operación que es realizado dentro de la empresa. Por ejemplo, en el caso de un sistema académico podríamos tener, por ejemplo, allí la inscripción de alumnos. Por allí estaría empezando todo el flujo de información sobre sobre la información que el alumno va a almacenar durante todo el año. Entonces empieza con la inscripción en las materias o la inscripción en los cursos, ¿ok? Entonces, luego de esa inscripción, de acuerdo a cómo va avanzando el tiempo, van a haber diferentes otros movimientos donde se van a ir almacenando más informaciones siempre a lo largo del tiempo. Por ejemplo, yo puedo tener un movimiento o puedo tener una transacción que va a ser o va a servir para registrar, por ejemplo, el comportamiento semanal o el comportamiento incluso diario del alumno dentro de la institución. Ese vendría a ser otro movimiento. Podría, por ejemplo, yo en las épocas de examen tener un movimiento, por supuesto, que registra la nota o los exámenes, el resultado de las notas, el resultado de los exámenes de los alumnos. Porque a través de esa información, yo el día de mañana voy a poder extraer una información ya más relevante en base a resultados, ya como para la toma de decisiones. Entonces, eso vendrían a ser las transacciones. Las transacciones o las operaciones tienen ciertas características en base a lo que son los movimientos. En primer lugar, tiene la característica de que es registrado, o sea, se registra. Vamos a colocar aquí, se registra en el tiempo. Es decir, es temporal. ¿Por qué es temporal? Vamos a colocar, bueno, se registra en el tiempo, es uno. Vamos a colocar aquí otro que es temporal. Porque yo, para cada transacción, para cada operación que yo voy a realizar, yo necesito saber la fecha, hora que se realizó la operación. Y eventualmente para datos de auditoría necesito también saber el usuario que creó, eliminó y modificó el registro. Porque aquí ya estamos hablando de operaciones cruciales de la empresa, operaciones que no se tienen que perder a lo largo del tiempo, pues eso va a servir para consultar el día de mañana desde un historial, para saber toda la evolución que tuvo, en este caso por ejemplo la institución educativa, la escuela, a lo largo del tiempo, desde que inició hasta la actualidad, para saber cuántos alumnos tuvo, el promedio de nota de los alumnos, cómo fue evolucionando esas notas de los alumnos, esa evolución, digamos, que podríamos representarla a través de gráficos a lo largo del tiempo. Entonces, los movimientos son temporales. Significa que tenemos que guardar el tiempo. En cambio, las operaciones CRUD, si bien yo puedo guardar también la fecha que se creó el registro, pero se va a crear el registro para una representación de una sola entidad, va a servir solamente para ese momento, va a servir solamente para ese registro. Entonces se crea ese registro y a partir de allí eso se va utilizando más adelante. Entonces podríamos decir que es atemporal. Ahora, con esto yo no te estoy diciendo que vos no tenés que guardar
la fecha, hora que se creó el registro, la fecha, hora que se eliminó y que se actualizó el registro. Simplemente estoy diciendo que tal vez los tipos de datos maestros que vendrían a ser para las operaciones CRUD, vas a tener en tu sistema, vas a tener, por ejemplo, si tenés 1000 registros para los datos de profesores, por ejemplo, significa que vas a tener allí 1000 registros de profesores diferentes dentro de la aplicación. Ya para los movimientos vendrían a ser las informaciones que se van registrando diariamente. Es importante tener en cuenta que es muy necesario que tu aplicación o la aplicación que vas a desarrollar tenga en cuenta todas las operaciones que se van dando dentro de en este caso dentro de la institución. Es la misma cosa que cuando vas a hacer pedido de una aplicación de delivery, ningún pedido lo vas a dejar afuera. Todos los pedidos van a estar catastrados dentro de un caso de uso de movimientos. Entonces, tecnológicamente hablando o en la práctica, en cuanto a la definición de estructura y cómo hacer cada uno, también existen diferencias. Pero esa parte no quiero abarcar mucho ahora porque en ese caso estaría dejando muy largo el video y ya eso nos daría la oportunidad también para expandir este video en otro video un poco más, digamos, técnico, donde podríamos indicar cuáles funcionalidades podrían tener, o sea, cuáles características más específicas podrían tener, por ejemplo, los casos de usos maestros y los casos de uso de movimientos. Ahora, estos fueron los casos de usos iniciales con los cuales yo empecé a aprender inicialmente cuando empecé también a crear aplicaciones. Antes en mi vida siempre pensé que solamente existían estos dos casos de uso. De hecho, estos son los dos casos de uso principales. Pero cuando empecé a trabajar más en la parte de arquitectura de software y empecé a definir un poco mejor, digamos, a ver, vamos a dejarlo otra vez esto aquí. Un momentito, por favor. Allí se ve bien. Allí. Muy bien. Luego cuando empecé a trabajar en la parte ya un poco más arquitectural, empecé a crear incluso generadores de código para que, digamos, las funcionalidades de la aplicación que iba a estar creando ya puedan ser generadas automáticamente. Me di cuenta que es necesario clasificar a las funcionalidades en un mayor nivel de detalle que solamente estos dos, para que se pueda trabajar de manera más granular. De hecho, que se recomienda mucho cuando vas a trabajar con aplicaciones, principalmente aplicaciones complejas, ir trabajando, ir modelando todo de manera lo más granular posible, lo más pequeño posible, ir dividiendo lo máximo que podés dividir para que cada pequeño bloque o cada pequeño concepto pueda ser entendido en sí mismo, y para que después eso, juntando con los demás, digamos, módulos del sistema, se pueda, digamos, hacer funcionar como algo complejo. Entonces, a partir de eso me surgieron otros tipos de casos de uso que tal vez no vas a encontrar mucho por allí en la literatura, pero que es algo que, llevando a la práctica, a mí me gustaría considerar también. ¿Cuáles vendrían a ser esos casos de uso? Bueno, dentro del caso de uso de CRUD, ok, vamos a tener los casos de uso. Voy a colocar aquí, esto vendrían a ser, voy a ver si puedo corregir aquí, editar aquí. Esto vendrían a ser CRUD normales, ok. Y yo tendría también otro tipo, voy a colocar aquí dentro de las funcionalidades principales, otro tipo de casos de usos maestros que vendrían a ser los CRUDs de personas. Ok, esto voy a colocar también así, ABMC, CRUD de personas. ¿Qué vendrían a ser los CRUD de personas y en qué se diferenciaría con los CRUD normales? Muy bien, hoy en día las aplicaciones que desarrollamos muy por lo general necesitan reaprovechar o optimizar mejor los datos que se van a almacenar dentro de las aplicaciones. Algo que antes, así conceptualmente hablando, no lo teníamos ya como soluciones listas para poder aprovecharlos. Si bien igual si uno tenía esa visión de poder aprovechar, podía hacerlo ya de una manera un poco más compleja, pero hoy diversos frameworks y diversas APIs nos presentan a nosotros varias herramientas para poder optimizar los datos que vamos a almacenar en las aplicaciones. Una de esas
de esas utilidades o una de esas herramientas vienen a ser la herencia dentro de la programación orientada a objetos, la cual nos permite a nosotros poder optimizar diferentes objetos de datos utilizando un mismo repositorio de datos en la base de datos. Recordemos que este análisis de funcionalidades que estamos haciendo tiene mucho que ver con cómo va a estar estructurado de manera inicial la estructura de datos que va a ser capaz de soportar toda esta aplicación. Entonces estamos, digamos, relacionando también los tipos de funcionalidades con la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy en día? Hoy en día ocurre que es muy normal tener aplicaciones, por ejemplo, en el caso de un sistema académico, donde, por ejemplo, un profesor puede también ser, por ejemplo, un directivo. Es decir, muchas veces el mismo director de la institución educativa, en este caso de una escuela, de un colegio, el director que está como un funcionario, que está como digamos una entidad funcionario dentro de la aplicación, puede también ser un profesor. ¿Ok? Eso es lo que ocurre muchas veces hoy en día. Entonces, por ejemplo, dentro de un sistema que vas a elaborarlo en un entorno de startups o de descubrimiento de ideas y todo eso, supongamos, en el mismo caso del sistema de delivery, puede ser, por ejemplo, que el mismo, por ejemplo, funcionario, el que esté catastrado en el sistema como un funcionario, puede también ser un repartidor o un chofer que envía los pedidos al cliente. Muchas veces el mismo, por ejemplo, cocinero del delivery, el que prepara los alimentos, el que prepara la cocina, muchas veces él cuando consume un alimento allí de la organización va a querer también una factura, que se le emita una factura por lo que él consumió. Entonces, en ese caso, el cocinero puede ser un un cocinero puede ser un cliente. Entonces hay una mezcla allí de informaciones que tales o cuales entidades pueden ser también otros tipos de entidades que yo tengo bien clasificada dentro de la aplicación. Entonces, cuando existe esa situación en los cuales una persona puede ser o puede cumplir diferentes roles dentro de una estructura, entonces se tiene que ver de una manera a optimizar los datos para evitar la duplicación de registros, primeramente para evitar la duplicación de registros y posteriormente para hacer que la aplicación sea más fiable y más fácil de interpretar. Porque en el caso de que vos no utilices un mecanismo, como en este caso de la herencia, vos tendrías que repetir los datos en alumnos, vos tendrías que repetir los datos en funcionarios, en profesores, si cada una de esas entidades va a tener que tener, digamos, esas informaciones. La misma cosa con el sistema de delivery. Entonces, para poder optimizar esa información dentro de la estructura de organización que vamos a crear, es siempre bueno clasificar los casos de uso que son de ABM, pero que son específicos de persona. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos desde un inicio identificar cómo estará estructurado a nivel de arquitectura, a nivel base, digamos, nuestra aplicación, ya desde el momento en que partimos la creación de la base de datos. Entonces, los casos de uso de personas lo creamos para poder aprovechar el mismo dato o el mismo registro en varias entidades o en varias colecciones. Por supuesto, ¿cómo hacer eso? No estamos viendo eso ahora. Ahora estamos viendo simplemente sobre la organización. ¿Cuáles son los tipos de casos de uso que tenemos? Entonces, no hay ninguna diferencia entre las operaciones que se pueden realizar entre los casos de uso CRUD normales y CRUD personas. Las operaciones son las mismas. Lo único que sirve esta clasificación es para saber que la estructura organizacional interna de la base de datos va a tener un cierto estándar que cumplir, un cierto estándar que seguir para poder crear estos tipos de datos. ¿Ok? Una de las, antes que me olvide, y no quiero saltar de un tema a otro, pero antes que me olvide, esto es muy importante, una de las características que tienen las aplicaciones, o las funcionalidades, mejor dicho, del tipo de movimiento, es que por ser un movimiento, digamos, son registros que no se deben permitir
eliminar del sistema. Es decir, una vez que se crean, ya no se pueden eliminar. Se pueden eliminar lógicamente. Lógicamente significa eliminar sin borrar el registro, simplemente añadiéndole una marca de identificación, pero que ese registro igual queda allí, de tal forma que en una oportunidad, en un informe de auditoría, eso se pueda ver. Es decir, el propietario, el gerente o el administrador del sistema pueda ver. Y esto es muy importante porque esto, digamos, evita el fraude dentro de tu aplicación. Una vez que un funcionario, un usuario de tu aplicación sabe que los movimientos que está haciendo dentro del sistema él no va a poder eliminar, y si elimina, él va a quedar ahí registrado con su nombre que él eliminó, entonces él va a tener también más cuidado en realizar la carga de los datos dentro del sistema. No va a cargar por cargar datos basura que muchas veces influyen en el mal funcionamiento del sistema. Entonces, aquí lo que voy a colocar es, vamos a colocar que no se eliminan físicamente. Ok, no se eliminan físicamente. Vamos a colocar se eliminan, o mejor dicho, tienen borrado lógico. Ok, muy bien. Entonces, con estos dos tipos de aplicaciones, con estos dos tipos de funcionalidades, más o menos tenemos cubierta una gran parte de nuestra aplicación. Existe un estándar también que se tiene que seguir para diseñar las aplicaciones. Eso ya vendría a ser una parte de los prototipos que también te estaré mostrando en otro video. De repente puede ser que, dependiendo de cuándo estés viendo este video, puede ser que ya esté en el canal. Entonces podés buscar allí en el canal. También estaré creando un video donde voy a explicar las especificaciones técnicas que tienen que tener cada uno de estos tipos de casos de uso. ¿Ok? Y para terminar, ahora te quiero pasar el tercer tipo de clasificaciones que me parece muy importante también, que todo sistema, toda aplicación debe tener sí o sí, no importando del tipo de aplicación que esté desarrollando, como ya te comenté, si es para una aplicación empresarial, si es para una aplicación de apps, de startups, igual. ¿Cuál vendría a ser ese otro tipo de aplicaciones? Vendrían a ser los detalles o hijos. Voy a colocar aquí los hijos. Ok, los detalles o los hijos se utilizan tanto para los AVMs o para los CRUDs, como también para los movimientos. Y te voy a explicar qué significa y cómo funciona. Los detalles vendrían a ser informaciones adicionales que tenemos relacionadas a nuestras operaciones CRUDs o a nuestras operaciones de movimientos, en una proporción mayor de registros con su relación al padre con el cual él está relacionado. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, los detalles vendrían a ser los registros hijos, los varios registros hijos que están relacionados, ¿ok?, con las tablas o con los casos de uso de movimientos o con los casos de uso de CRUD, de AVM, ya sean normales o ya sean personas. ¿Qué ejemplo te podría dar, por ejemplo, yo para que entiendas? Vamos a suponer que dentro de un sistema académico vos tengas el registro de los padres. Todos los padres que tienen relación con la entidad y con la institución educativa. Dentro de la organización de los padres, que vendrían a ser un caso de uso normal, vos vas a tener, dentro de cada caso de uso, vos vas a tener que tener un registro, allí mismo vas a tener que tener un registro de los hijos, de todos los hijos que forman parte de ese padre. Entonces vos vas a tener un padre, una madre o un responsable, y ese registro de responsable, ese único registro de responsable, va a poder tener una lista de varios registros hijos que son dependientes de ese responsable. Es decir, vas a tener un detalle relacionado con ese padre. Entonces vendría a ser la relación de muchos que se tiene con vamos a colocarle aquí, con un CRUD o movimiento. ¿Ok?
En el caso, por ejemplo, de un sistema siguiendo el mismo razonamiento para un sistema académico, vamos a suponer ya para la parte de movimiento, vos tenés un movimiento que va a ser un movimiento de inscripción, que va a ser por allí donde va a empezar toda la operación. Cuando vos vas a inscribirle a un alumno, en el caso de ser, por ejemplo, vamos a suponer una institución educativa, escuela, le vas a escribir para un curso. El curso primero, segundo, tercero y así. Pero en el caso de un sistema, por ejemplo, ya académico universitario, un alumno cuando se inscribe, él puede inscribirse para más de una materia. Entonces, todas esas materias que pueden englobar, digamos, los registros de una sola inscripción, entonces vendrían a ser los detalles de esa inscripción. Y esto es importante también clasificar y tenerlo bien clasificado cuando vas a crear tus aplicaciones. Porque de esta manera y con esta organización es mucho más fácil empezar a partir de allí. Primero, ver cuáles dependen unos de otros. Entonces eso te va a ayudar que cuando vos vas a empezar a ya implementar, vas a implementar aquellos casos de uso que tienen menos dependencias de las demás. Porque siempre van a estar las tablas o las funcionalidades que van a depender de otras, pero siempre van a estar aquellas funcionalidades básicas iniciales que no van a tener aún dependencia con nadie. Entonces, siempre cuando vas a empezar a diseñar desde la base de datos y a partir de allí ir pasando de los siguientes niveles, siempre vas a tener que crear de las tablas, de las funcionalidades que van teniendo menos dependencia de otras que van a existir posteriormente. ¿Ok? Entonces, ¿qué más te podría hablar de los detalles? Los detalles, por ejemplo, podrían ser, por ejemplo, vamos a tener muchos registros, relación de muchos registros con un CRUD, con un movimiento. Entonces, en ese caso, te voy a poner aquí una anotación. El detalle vendría a llamarse muchos, vendría a ser el lado de la relación muchos, ¿ok? Y el CRUD o movimiento va a ser el detalle, va a ser la cabecera. Ahí entonces surge el concepto de cabecera detalle. ¿Qué vendría a ser la cabecera detalle? La cabecera detalle vendría a ser el concepto que tenemos dentro del análisis de aplicaciones, que es cuando tenemos una cabecera, en este caso un registro, una cabecera, y la misma cabecera puede tener varios detalles. Esos detalles vendrían a ser justamente los tipos de funcionalidades que son específicas ya de los detalles o de los hijos. Muchas veces no nos acostumbramos a dividir los detalles como una funcionalidad independiente. Pero para los efectos de cotización de propuestas, para los efectos de alcance y dimensión del proyecto, es muy importante también tener bien identificado cuáles son esos detalles que van a tener las aplicaciones. Porque muchas veces lo que ocurre es que nosotros clasificamos nuestras aplicaciones solamente como CRUD y ABM, y ahí empezamos a listar, estos son los CRUDs, estos son los ABMs, y no identificamos dentro de esas operaciones CRUDs o dentro de esos ABM cuáles son los detalles que ellos van a tener que almacenar. Y al no poner esos detalles nos estamos esquivando o estamos perdiendo mucha información que nos ayudarían a saber el alcance, la dimensión, el tiempo que nos demorará el desarrollo, en cuánto tiempo se tiene que desarrollar, si el tiempo que se está queriendo dedicarle al proyecto es limitado, entonces para saber cuántas personas, cuántos recursos yo tengo que destinar. Entonces es muy importante que sean definidos dentro del caso de uso, dentro de cada caso de uso, cuáles son los detalles que ese caso de uso va a tener. Existen también casos de uso, cabeceras, que pueden tener más de un solo detalle. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las transacciones de inscripción de alumnos, yo puedo tener, por ejemplo, las materias en las cuales el alumno se inscribe, así como también la forma de pago, que pueden ser diferentes también, la forma de pago con el cual el alumno o con el cual el estudiante va a estar, digamos, pagando su mensualidad, su cuota. O puede ser también, otro de los detalles pueden ser los aranceles que él va a tener que abonar. En este caso ya estoy usando 3 detalles. En el caso
a ver, de un sistema para deliveries, por ejemplo, cuando una persona hace un pedido vendría a ser la cabecera. Un pedido viene a ser un movimiento también. Un pedido vendría a ser la cabecera. Y la cabecera podría tener varios detalles. ¿Cuáles detalles vendrían a ser eso? Primero, la cabecera vendrían a ser el nombre de la persona que va a hacer el pedido, en este caso el cliente, la fecha, hora que él quiere recibir el pedido, el lugar donde él tiene que enviar el pedido. Y eso vendría a ser los datos de la cabecera, el pedido en sí. Luego los detalles podrían ser cuáles van a ser las comidas. Ese vendría a ser un detalle, las comidas que el cliente está haciendo pedido. Otro podrían ser, por ejemplo, los detalles de, digamos, aderezos o digamos de bebidas que también el cliente está pidiendo. Yo puedo tener en este caso clasificado, por un lado tener un detalle de comida, por otro lado tener un detalle de bebidas. Podría ser, por ejemplo, la forma de cobro, podría ser otra información, si va a pagar al contado, va a pagar al crédito, si ya tiene ya una cuenta con el cliente, cómo va a ser. Entonces, eso vendrían a ser para el caso de un sistema de delivery, y así para cada caso de uso. De hecho, nosotros iremos desarrollando más estas ideas. Por eso te sugiero seguir visitando siempre el canal y seguir buscando informaciones sobre esto para poder esclarecerte todo lo necesario en cuanto al análisis que requieras para desarrollar una aplicación. Como ya sabrás, es imposible que en un solo video podamos descubrirlo todo. Y por último te voy a colocar y te voy a dejar aquí ya esto para cerrar, que también el último tipo de casos de uso que tenemos son el de generar informes. ¿Ok? Que no voy a entrar mucho en detalles porque es obvio que todo informe, todo procesamiento de datos tiene que tener su salida. Entonces estos informes pueden ser en formatos de archivos PDF o pueden ser en formato de archivos gráficos, ¿ok? Pero son informaciones que sirven para ver los resultados de las informaciones que se fueron cargando en el sistema y, por supuesto, como sabrás, los que sirven para poder tomar decisiones. Muy bien, en líneas generales es eso. Ok, entonces espero que este video te ayude, te sirva. Y cualquier duda, cualquier sugerencia que tengas, espero tu comentario allí en la sección de mensajes del canal. Y espero que nos veamos pronto. Eso ha sido todo por el momento y nos vemos en la próxima.